Bien, para este Viernes Santo, el texto, la palabra está en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibe de mi Padre. Bien, es una alegría volver a encontrarnos en torno al altar. Y para este Viernes Santo también hay una lectura que se encuentra en Marcos capítulo 15, versículos 22 al 39, la cual llevará adelante el amado anciano Mario Falero. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros se salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Bien, hermanos, hoy conmemoramos estos hechos que hace alrededor de 2000 años llevaban a una actitud donde aquellas autoridades, aquellos enemigos de Jesús habían logrado revertir una situación que se había dado a principios de la semana cuando Jesús entraba a Jerusalén y allí era aclamado por el pueblo. El domingo hemos recibido la palabra a través del amado apóstol de distrito acerca de cómo era recibido y también éramos advertidos sobre recibirlo de la forma adecuada a Jesús en nuestro interior. Y ellos en pocos días lograron que ese clamor, ese hosanas que decían fuera crucifíquenle. Parecía que había vencido el mal para los discípulos. Podemos recordar lo que dijo Pedro en un momento, lo hemos dejado todo. Entonces ahora eran víctimas de la maldad de los hombres y Cristo, que se había presentado con tanto poder y con tanta autoridad, ahora Él se había entregado sencillamente para que los hombres dispusieran de Él como quisieran. Y acerca de la lectura podemos tomar algunos puntos para poder mirar el obrar de Jesús. Él le fue ofrecido vino y mirra. Esto se les daba a las personas como una forma para los efectos de distorsionar los sentidos, de aplacarlos, para que no sufrieran tanto. Y Jesús lo rechazó.
Él estaba dispuesto a padecer todo tal y cual el Señor se lo impusiera, el Señor se lo propusiera. Y en ese propósito entonces no había atenuante alguno. Así como dice, como cordero en la cruz, como cordero que iba al matadero fue llevado a la cruz, así también Jesús padeció de esta forma. En otro momento, más adelante, él exclama, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Experimentaba en ese momento la lejanía del ser humano, la lejanía del hombre con Dios, la distancia que lo separa por el pecado. Él sin pecado estaba experimentando esa distancia y entonces expresa estas palabras. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, allí aún hace una acotación. Después de esto dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y allí expiró. Y allí podemos ver también de que Cristo, que era una sola cosa con el Padre, que siempre buscó esa comunión indivisible con su Padre, con Dios, en un momento, por un instante, experimentó esta distancia que nos separa del Padre y se sintió desamparado. Así, hermanos, también nosotros no nos acostumbremos a la distancia que tiene el ser humano de Dios. No nos sintamos jamás desamparados porque Cristo, el Señor, está con nosotros. Cristo lo prometió que estaría todos los días con nosotros, hasta el fin del mundo. Y entonces, que también bajo todas las circunstancias, en las manos de nuestro Padre, podamos encomendar nuestro espíritu para que Él disponga. Esta es la entrega que nuestro Padre Celestial espera de cada uno de nosotros. Y podríamos decir, qué curioso, un gentil, el centurión, un romano, era quien a la vista de los acontecimientos podía exclamar que verdaderamente era el Hijo de Dios. Es decir, que del pueblo elegido lo enviaron a la cruz. Aquel gentil que observaba quizás un poco desde fuera, se daba cuenta de que allí estaba el Hijo del Altísimo. Para que también podamos mirar, hermanos, y no asumir que porque hemos recibido el don del Espíritu Santo, que porque participamos de los servicios divinos siempre que nos es posible, que ofrendamos, que oramos con empeño, que está todo dicho. Muchas veces, hermanos, nuestro Padre Celestial nos está diciendo las cosas claramente desde el altar y surge el pensamiento, qué bueno estaría que estuviera fulano o mengano, qué bien que sería esta palabra para sultano. Y es el Señor que está delante nuestro, como el pueblo lo tenía Jesús allí y sin embargo lo rechazaba. Hermanos, para que podamos darnos cuenta de que en ese amor eterno del Padre hacia cada uno de nosotros, todo lo que nos pasa aquí en la tierra tiene un efecto que Dios quiere causar hacia el más allá, hacia la eternidad. Y en ese efecto, hermanos, es donde nosotros al que nos queremos aplicar. Que cada instancia sea de crecimiento, de maduración espiritual. No sea sencillamente algo anecdótico lo que nos pasa, algo que nos llena de experiencia, sino que sea algo que nos enriquezca en el espíritu. Y, hermanos, porque somos libres, porque Cristo nos ha hecho libres. Y cuando todo esto acontecía, cuando parecía que el mal había vencido, Cristo allí en la cruz dice, consumado es. A primera vista podría interpretarse, bueno, ya está, se acabó todo. Yo no hice nada por salir de esta situación, Dios no hizo nada desde el cielo para que esto se terminara. Sin embargo, muy lejos de esta expresión era el consumado es, que estaba cumplida la misión para la cual el Señor lo mandó. Que así con todo el detenimiento que Él había llevado adelante
su activar sobre la tierra, con esa precisión con la que él buscaba siempre hacer la voluntad del Padre, ahora también la tarea estaba cumplida. Y que entonces no era un esclavo que era llevado a la muerte, sino que por el contrario, en su libertad, podemos leer de vuelta el texto, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, una decisión del Señor. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Y hermanos, y nosotros tenemos también el mandamiento del Padre, de poder obrar conforme el don que Él ha colocado en nuestras almas, que el don del Espíritu Santo sea el que nos fortalezca, el que nos consuele. No nos entreguemos, pongamos toda la fuerza de lo alto en las situaciones de nuestras vidas y pongamos esa misma, o intentemos poner esa misma dedicación de Jesús para cumplir todo al pie de la letra, tal como el Señor se lo pedía. Ya desde que Él se predispone para ir a Jerusalén, sabiendo lo que tenía por delante, dice que también en el Evangelio de Lucas, que Él afirmó su rostro. Y hermanos, sabemos aún que Pedro lo previene, le dice no, que no fuera, y él rechaza ese espíritu que había en Pedro. Y entonces, también cuando estuvo en Getsemaní, él le ha pedido al Señor que si era posible que pasara ese vaso delante de él, esa copa delante de él, pero que fuera hecha su voluntad. Cristo no era un superhombre, Cristo no era un hombre con otras facultades, sino que vivió aquí en la tierra como nosotros. Y por tanto también tenía ese temor al sufrimiento, pero por sobre todas las cosas la confianza en el Padre. Y hermanos, esto también el Señor lo ha tomado para que seamos testigos, para demostrarnos el amor que Dios tiene para con el Padre. Y cuán solidario es que Cristo, el Hijo de Dios, ha sido solidario con el hombre hasta la muerte. El que no tenía pecado, el que no tenía por qué morir, porque incluso ni siquiera el pecado original fue concebido por el Espíritu Santo. Él estaba muriendo por nuestros pecados. Y hermanos, entonces, ¿de qué forma Él también, no solamente que nos ama y a ese punto y es solidario, sino que también de qué forma busca ser uno solo con el Señor, como así también nosotros debemos buscarlo y procurarlo? Esa es nuestra tarea, ese debe ser nuestro empeño. Hay situaciones materiales, hay circunstancias y tribulaciones, estamos expuestos a ellas. El Señor no nos dijo que nos iba a ir bien en la vida cuando hemos recibido el Espíritu Santo, sino que nos dijo que íbamos a tener luchas y tribulaciones, pero que Él estaría a nuestro lado. Que le busquemos, que en Él encontraremos el consuelo y todo lo necesario para poder llevar adelante, para poder seguir en esas situaciones. Muchas cosas no saldrán como nosotros quisiéramos, pero hermanos, en estas pruebas de acreditación, entonces nos vamos enriqueciendo, vamos colocando esas piedras preciosas en la corona de la vida eterna. Hermanos, a nosotros también nos tocan esas situaciones, esas tribulaciones, esos momentos de incertidumbre, de dolor, esos momentos donde el alma se siente agobiada y parece que nos ahogamos en el propio dolor. El Señor los conoce y Él una y otra vez nos lleva a la certeza de que Él es quien conduce a su iglesia y que, hermanos, de que vale la pena pasar esos sufrimientos, esas situaciones, que lo más importante es procurar y ocuparnos de que nada nos aparte del amor del Señor. En la carta a los Romanos el apóstol Pablo menciona que ni lo alto ni lo bajo, ninguna potestad nos podrá apartar del amor del Señor. Y hermanos, entonces esto hace que nosotros nos ocupemos de formar la imagen de Cristo, de querer ser cada día más un poquito a su semejanza. Y esto no se logra si nos ocupamos de nuestra alma los miércoles y los domingos. Si, hermanos,
Si llegado el momento, cuando nos toca asumir las tareas de nuestra vida, vivimos como un ser humano más. Hemos sido llamados a poder marcar una diferencia, a ser diferentes, a demostrar que con el bien se puede vencer el mal. Que más allá que como hace casi aproximadamente 2000 años parecía que el mal había vencido, también sabiendo esperar el bien, el Señor siempre prevalece. Pero podemos decir, la clave es saber esperar y no rendirnos, no decir basta, ya no puedo más, sino que por el contrario, estar cada vez más, valga la expresión, empecinados en ser una sola cosa con nuestro Padre. Sepamos que nos da a cada uno la oportunidad de reconocer al Señor y de no solo de seguir su ejemplo, sino de buscar vincularnos en esa estrecha comunión, como también hemos recibido en los servicios divinos anteriores, también cuando podamos volver a gustar la Santa Cena, ese sacramento que queda en el alma para siempre, esa comunión de vida con nuestro Señor, hay que hacerla válida en el día a día, en todas las situaciones que nos toquen vivir. Y hermanos, y cuando nosotros también nos ocupamos de esa vida eterna en nuestras almas, entonces la buscamos a toda costa, más allá de que tengamos temores o que haya dudas en nosotros acerca de lo que pudiera sobrevenir. Es más importante la comunión con el Señor, es más importante ser una sola cosa con Él que las situaciones que nos pudieran pasar. Muchas veces, hermanos, nos vemos confrontados con el pecado y somos tentados a pecar para obtener un beneficio o quizás aún satisfacer una necesidad. No es el precio. Hermanos, ningún pecado vale la pena, ningún beneficio vale la pena pecar para poder obtenerlo, sino que hagamos tesoros en el cielo. Eso, hermanos, es lo que nos lleva a negarnos a nosotros mismos, a negar nuestra propia esencia y a buscar permanentemente ser una sola cosa con el Señor. Debemos tomar nuestra cruz cada día. Así, hermanos, es la tarea que tenemos. Y tomar la cruz significa, en los tiempos de Jesús, aquel que era crucificado a muerte, se le hacía portar la cruz en medio del pueblo para que pudieran apreciar de que habían sido ajusticiados, de que se había hecho justicia con ese hombre. Por eso llevaban el palo mayor, el propio condenado a muerte. Hermanos, que nosotros también se pueda ver que nos hemos negado a nosotros mismos y que llevamos nuestra cruz delante de todo el pueblo, delante de todos los que nos rodean. Nos hemos decidido por el Señor y en eso quedamos y así entonces, hermanos, procuramos así como Cristo esa eterna comunión con el Padre. Y así como Él, también nosotros fuimos llamados a cumplir un servicio. Hemos sido llamados a confesar su nombre. Ya aconteció cuando Jesús estaba en Getsemaní, cuando Él sabía lo que le esperaba y le pidió a 3 de sus discípulos que le acompañaran y que oraran con Él. Y sabemos que por una vez, cuando se acerca otra vez a ellos, se habían dormido y les reconviene y sin embargo cuando vuelve después otra vez los encuentra dormidos. Si estos discípulos no se hubieran dormido, habrían escuchado la oración del Señor, que le pedía al Padre que pasara ese vaso, esa copa delante de Él, pero que le decía después que fuera hecha su voluntad. Entonces cuando a continuación llegaron a apresar a Cristo y se lo llevaron, no estarían tan escandalizados ni habrían sufrido tanto, porque habrían escuchado que Jesús había encomendado sus caminos en los del Padre, en la voluntad del Padre, y entonces habrían quedado confiados de que esto también había pasado por el trono de Dios y habrían sabido sobrellevar de una forma diferente, seguramente sin tanto temor, seguramente sin buscar tanto
como le aconteció a Pedro cuando lo negó a Cristo. Él en un momento aún maldice para que puedan creer que realmente él no estaba con Cristo. Hermanos, hasta el punto era lo que sentían el temor, el efecto del miedo. Que ningún hijo de Dios haya miedo. No tiene por qué haberlo. No podríamos. Hagámoslo por amor al Señor, por reconocimiento al amor de Cristo. Que seamos valientes bajo todas las circunstancias. Y si las cosas no son como nosotros queremos, hermanos, que no nos importe. Miremos hacia lo alto y pensemos, el Señor ¿podrá complacerse al mirar mi alma? Que acordémonos, Dios no es coercitivo, Dios no nos oprime, Dios al contrario nos hace verdaderamente libres. Y cuando está en el alma esa necesidad, ese disfrutar de la libertad, hermanos, entonces sentimos la necesidad de que nuestra alma esté todo el tiempo en las cosas del Señor, santificada, apartada, más allá de las situaciones que tenemos que atender, de nuestras responsabilidades y de las cosas en las que nos tenemos que concentrar, que nuestra alma quede apartada de todo eso, para que podamos sentir que estamos en la comunión con el Padre. Un salmo, hermanos, que lo sabemos tan bien, pero que tan bien también nos hace recordarlo. 27:4. Una cosa es demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermanos, por eso tengamos una vida santificada. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Hermanos, que así podamos afrontar todo lo que venga, que así podamos afrontar esos Viernes Santos que nos toca pasar en nuestras vidas y que podamos mirar siempre hacia el final. Cristo tenía la plena certeza de que estaba en sus manos todo. Dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. El Señor me ha dado esa potestad. Nos ha dado a ti y a mí la potestad, hermanos, de tener vida eterna. Que lo podamos tomar a la oportunidad y la podamos capitalizar. Y de esa forma, ya pronto, cuando venga Cristo, hermanos, podemos pasar de la fe a la contemplación. Amén.